el pastor, uno de los argumentos que el pastor esgrime es que la Iglesia Católica ha cometido sistemática e institucionalmente muchas atrocidades, asesinatos y prevaricaciones a lo largo de la historia, lo cual invalidaría que una persona o un creyente que se adscribe a esa institución tenga derecho a ser llamado cristiano, ¿no? Por los frutos de la comunidad a la que pertenece. Si nosotros hiciéramos extensiva ese razonamiento, también quedaría invalidado el protestantismo como denominación o como iglesia, ya que la matanza de brujas en Estados Unidos se dio por manos de la Inquisición protestante. La muerte de Servet fue por orden de Calvino. La matanza de Enrique VIII, que mandó a matar a 1000 monjes dominicos en Inglaterra. El obispo Rochester mandó a matar 6 monjes cartujos en el siglo XVII. Es más, el exterminio que hizo la colonización protestante en Estados Unidos de indígenas. De hecho, nosotros los hispanoamericanos somos criollos porque tenemos sangre indígena en nuestras venas. En cambio, los estadounidenses son de raza inglesa porque exterminaron a todos los indios. Entonces, con esto no estoy queriendo decir que el protestantismo sea malo. Lo que estoy diciendo es que ese razonamiento no es suficiente para invalidar que alguien pueda ser o no cristiano. La filosofía está hecha para conocer la verdad, pero no una verdad que cierra, sino una que abre caminos. Si todos piensan lo mismo, es porque nadie está pensando. La verdad no es una cosa que se tiene, es un camino que se transita. Siempre digo que un trabajo esencial en la filosofía es la preparatio veritatis, la preparación para la verdad. Y no todos están preparados para conocer esa verdad. Dice Heidegger que el hombre es sein zu Tode, ser para la muerte, pero nadie puede habitar plenamente su muerte si no aprendió a habitar plenamente su vida. Somos seres para la vida. Un fuerte abrazo a todos los suscriptores de Reflexiones del Pastor.com. Hoy, bueno, creo que es un día especial. Vamos hoy a estar realizando un debate bastante importante con el hermano Jonathan Ramos. Él mismo se va a presentar. El formato que vamos a tener va a ser el siguiente. El tema va a ser si los católicos son o no son hijos de Dios. El formato será el siguiente: 1 minuto de presentación personal para cada uno, 15 minutos de exposición, 15 minutos de refutación, 5 minutos de réplica o contrarrefutación y 2 minutos de conclusiones. Mi hermano Jonathan va a estar comenzando cada tiempo. Ok, entonces déjame encender aquí el cronómetro para yo tenerlo. Bueno, si gustas puedes presentarte, hermano Jonathan. Sí, muchas gracias, Pastor Gutiérrez, por haberme invitado a tener este debate con vos. Mi nombre es Jonathan Ramos, soy profesor de filosofía en la Universidad Católica de Salta. Además, soy profesor de historia. Me dedico a la batalla cultural en contra del progresismo, de la nueva izquierda, en defensa de la familia, en defensa de las dos vidas, en defensa de los valores cristianos en la sociedad. Hago giras por toda Latinoamérica defendiendo esos valores y tengo un canal de YouTube donde imparto filosofía,
valores, política, y bueno, soy reformado, soy filósofo y de la línea reformada o mayormente conocida como calvinista, aunque yo soy miembro de la Iglesia Metodista Argentina. Esa sería mi presentación, pastor. Ok. Bueno, ahora me presento yo. Mi nombre es Eduardo Gutiérrez, soy pastor cristiano evangélico ya por más de 20 años y trabajo arduamente en lo que es la apologética, la defensa de la fe cristiana. Soy de origen cubano, pero vivo aquí en los Estados Unidos y soy padre, esposo y padre. Y abuelo, gloria a Dios. Ok, perfecto. Entonces, esa es mi canal de reflexión del pastor. Esa es mi presentación. Ok, entonces, perfecto. Sin más, vas a tener 15 minutos de exposición de argumentos. Cuando tú comiences a decir la primera palabra, yo te enciendo el cronómetro. 15, ¿qué tengo? Mis primeros 15 minutos, entonces. Sí. Bueno, muchas gracias. Básicamente, el pastor me propone que hagamos un debate sobre si todos los seres humanos son hijos de Dios. Y en particular a mí me gustaba acotar este término primero hacia los católicos, básicamente porque dentro de la comunidad metodista a la que yo pertenezco y muchas otras tradiciones teológicas que vienen de la Reforma, como ser la iglesia presbiteriana, la iglesia bautista, la iglesia luterana, de alguna u otra manera tienen este pensamiento, sostienen esta manera de interpretar el cristianismo, ¿no? Básicamente yo voy a sostener la postura que sostiene que los católicos sí son hijos de Dios porque solo Dios puede darle testimonio al espíritu de cada uno de nosotros de que somos hijos de Dios. Es decir, el espíritu de Dios le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, solamente ese testimonio es absoluto. En cambio, nosotros, cuando hablamos de si los católicos son o no son cristianos, solamente hablamos en términos teológicos o en términos socioeclesiales. Por ejemplo, yo no tendría problema en afirmar que la secta de Jung Myung Moon o la de los mormones no tienen nada que ver doctrinal y espiritualmente con el cristianismo. Pero creo yo que es injusto colocar a la Iglesia Católica Romana en esa dirección. La cuestión de si una persona es o no es hija de Dios es una cuestión espiritual y de conciencia. Por lo tanto, ningún ser humano podría afirmar de manera absoluta que otro ser humano es o no es cristiano. Nosotros solamente podríamos deducir teológicamente, perdón, si la doctrina católica es una doctrina que en el fondo es cristiana o no. En particular, nosotros, los de tradición reformada, y también la Iglesia Metodista y la Luterana, afirmamos que el cristianismo es una familia de teologías, es una familia de doctrinas, y afirmamos que esa familia tiene tres grandes ramas, que es la Iglesia Católica Ortodoxa Oriental, la Iglesia Católica Romana y el protestantismo histórico. En todas sus vertientes, en todas sus ramas, digamos. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es el conjunto de doctrinas o de creencias básicas y fundamentales que a nosotros nos permite deducir que la Iglesia Católica Romana pertenece a la familia del cristianismo? Básicamente nosotros tenemos un esbozo nuclear de profesión de fe que Karl Barth le llama esbozo de dogmática, que se llama el Credo de los Apóstoles, que ya desde el siglo II se utiliza en las iglesias cristianas de todo el mundo y que también han adoptado las iglesias protestantes históricas. Entonces, siempre que una persona se adscriba a esa profesión de fe, que es una profesión identitaria, o sea, siempre la iglesia ha utilizado el credo apostólico
como una manera de reconocerse dentro de la familia del cristianismo. Entonces, yo voy a sostener esa premisa que sostienen las iglesias protestantes históricas, es decir, junto con la Iglesia Católica, que todas las comunidades eclesiales que se adscriben al credo de los apóstoles sin hacer reparos, son comunidades eclesiales que pertenecen a la familia del cristianismo. Bien, ahora, si nosotros ya vamos a un tema específico, nosotros nos tendríamos que preguntar, ¿qué es lo que nos hace hijos de Dios? Porque claro, si yo me pregunto si los católicos son o no son hijos de Dios, la pregunta es, ¿qué es lo que a mí me convierte en un hijo de Dios? Y hay dos posturas básicas. O a mí me convierte en hijo de Dios una postura teológica o un conjunto de doctrinas, o a mí me convierte en hijo de Dios una relación con Jesucristo, ¿sí? Haber nacido de nuevo en la faz de Jesucristo. Y nosotros vamos a sostener que lo que nos hace hijos de Dios es un encuentro personal con Jesucristo. Ahora, yo me pregunto, ¿nosotros tenemos derecho a examinar la conciencia y el espíritu interior de un hermano que pertenece a otra comunidad eclesiástica para deducir si esa persona realmente tiene o no tiene la vida de Jesucristo, si tiene o no tiene un encuentro con Jesucristo? Bueno, yo creo que el pastor me va a decir, no, yo no puedo examinar la vida interior de la persona para saber si Jesucristo está o no está en su vida. Nosotros podemos tener algunos vestigios, pero esos vestigios nunca son tan unívocos. Es por eso que siempre se dice que nosotros tenemos que dejar que crezcan el trigo y la cizaña hasta el momento de la siega. Nosotros tenemos principios en las Sagradas Escrituras, por ejemplo, Romanos 8, 14 y 15, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Bueno, según la doctrina católica, ellos aceptan y creen en el Espíritu Santo. De hecho, está en el credo de los apóstoles. Creo en el Espíritu Santo, que es con su Señor y dador de vida, que viene del Padre y del Hijo, y que junto con el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria. De hecho, según la doctrina católica, el Espíritu Santo también es infuso en el bautismo, y los católicos también se bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, nosotros los reformados y los protestantes, como creemos que hay un solo bautismo, salvo los anabaptistas, nosotros aceptamos el bautismo católico, de la misma manera que la Iglesia Católica acepta nuestro bautismo. Es decir, una persona que se bautizó en la Iglesia Católica puede pertenecer a la Iglesia Reformada sin bautizarse de nuevo. Una persona que se bautizó en la Iglesia Presbiteriana puede pertenecer a la Iglesia Católica sin bautizarse de nuevo, digamos, ¿no? Entonces, nosotros aceptamos que el Espíritu Santo, como sostiene Juan 3:8, es Ruach HaKodesh, sopla donde quiere, y el que nace del Espíritu es así como el viento, nadie sabe de dónde viene ni hacia dónde va. Entonces nosotros no podemos deducir de una manera absoluta quién tiene y quién no tiene el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, pero como dice San Pablo, cada uno debe examinarse a sí mismo si está en la fe, y yo no tengo derecho a examinar la fe del otro, yo tengo que examinar mi propia fe porque es una cuestión de conciencia. San Pablo, en el capítulo 1, versículo 8 de la carta de los Corintios, dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Claramente, todos aquellos que tienen a Dios como Padre son hijos de Dios, y los católicos confiesan a Dios como Padre, creen en Dios Padre. De hecho, el credo de los apóstoles de los católicos comienza así: creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Yo sé que el pastor no me podría decir a mí que él puede pasar por encima de la conciencia de un hermano católico para decir, no, Dios no es tu Padre. Yo voy como pastor a decir que Dios no es tu Padre. Creo yo que el pastor no haría esa afirmación tan temeraria. Podríamos debatir sobre nuestras doctrinas, como lo hacemos nosotros los reformados, los metodistas,
en nuestros encuentros ecuménicos también tenemos debates, claramente, y a veces debates muy acalorados, pero claramente que el nuevo nacimiento y la fe no es una cuestión del ser humano, es una cuestión de Dios. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos del 5 al 8, nos dice: respondiendo Jesús, de cierto os digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Los católicos en el bautismo nacen del agua y del Espíritu, al menos esa es su fe. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, o es necesario nacer de nuevo. Ese nuevo nacimiento es un don exclusivo de Dios. El capítulo 1, versículo 12 del Evangelio de Juan, que es conocido como el prólogo del Evangelio de Juan, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero el capítulo 13 aclara: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, que el nuevo nacimiento es una cuestión de Dios, no es una cuestión del hombre. Entonces nosotros no podríamos saber a ciencia cierta, en términos absolutos, quién pertenece o no a ese gran remanente de escogidos, a ese remanente fiel o a esa iglesia universal. Lo que sí podríamos nosotros deducir socioeclesialmente, que el catolicismo forma parte de la familia del cristianismo, aunque claramente nosotros no estemos de acuerdo en todo. Pero de todas maneras, tampoco los protestantes estamos de acuerdo en todo, y yo creo que el pastor no se animaría, por ejemplo, a decir que yo, por ser calvinista, no soy su hermano, aunque no compartimos muchas doctrinas. La carta de los Gálatas, capítulo 4, versículo 5, nos dice así: para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, ¿no? Claramente los católicos aceptan la gracia de Dios, y aceptar la gracia es estar libre de la ley. Entonces, todos los requisitos que la Biblia nos da para convertirnos en hijos de Dios forman parte de la fe católica. Aunque católicos y protestantes no estemos de acuerdo en muchas cuestiones doctrinales, que para nosotros incluso son importantes, creemos nosotros que los católicos confiesan a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Capítulo 10, versículo 9 de los Romanos, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeses con su corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Los católicos también creen en Jesucristo. Creo en Jesucristo, Hijo único de Dios, que es consustancial al Padre. Entonces, si los católicos aman a Dios y creen en Dios Padre, si han nacido del Hijo, si fueron engendrados por el Espíritu Santo, si tienen temor de Dios, si quieren vivir en santidad, si el testimonio de la Iglesia Católica durante todos estos años también ha sido, a pesar de sus errores, como los tenemos nosotros también, un testimonio de santidad, y los grandes santos católicos han podido dejarnos grandes enseñanzas y grandes mensajes, creo yo que no sería justo que nosotros nos tomemos el atrevimiento de decir los católicos no son hijos de Dios. Nosotros podríamos decir a lo sumo, bueno, no estamos de acuerdo en algunas doctrinas, creemos que en algunas doctrinas nos separan. Yo creo que hasta ahí la prudencia nos llevaría a aceptar ese desafío. Creo que avanzar sobre la conciencia de alguien y negarle el derecho a llamarse hijo de Dios, creo que sería ocupar una posición bastante temeraria y bastante incómoda, no solo frente a los hombres de fe, sino también frente a Dios mismo, ¿no? Y por último, termino con Efesios capítulo 1, versículo 5. En amor, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es decir, ¿por qué los católicos podrían llegar a ser, en el caso de que fuesen escogidos hijos de Dios? Por el puro afecto de Dios, por el puro afecto de su voluntad. Y claramente Dios no me va a venir a pedir permiso a mí para renovar la vida de una persona, por más que esté en otra iglesia, siguiendo ese principio de los apóstoles. Señor, hemos encontrado a otro grupo que predica el evangelio, pero no están con nosotros y se lo queremos prohibir.
De cierto les digo, no se lo prohíban, porque el que no está en contra de nosotros está con nosotros. La Iglesia Católica desde el Concilio Vaticano II no está en contra de nosotros. Y esa hermandad que nace en el movimiento ecuménico de la Iglesia Reformada en Ámsterdam y en Liverpool en el 1905, en el 1914 se va desarrollando, es acogido por la Iglesia del Vaticano II, donde hay muchos veedores protestantes, entre ellos Miguel Bonino y grandes pastores metodistas, y hoy somos más conscientes que nunca que el trabajo del cristianismo es acercarnos cada vez más, sin relativizar nuestras creencias, sin relativizar nuestras doctrinas, sí hacer énfasis en aquello que nos une, que realmente es mucho más importante que aquello que nos divide, y es en ese amor, y es en ese respeto, y es en esa capacidad que podemos tener de entender que la familia de Cristo y que la familia de Dios tiene una amplia diversidad, y que incluso Dios se goza de esa diversidad de perspectivas a través de las cuales todos sus hijos pueden conocerlo y pueden acercarse a Él. Creo que es una mirada muy sana y que nos sana espiritualmente a nosotros, y que nos evita entrar en esas trincheras donde nos hacemos jueces temerarios de la vida espiritual de los hermanos. Creo que es una postura bastante incómoda, al menos para mí sería incómodo colocarme en esa situación. Yo no podría decir Tiempo. absolutamente que todos los católicos son hijos de Dios, pero tampoco podría negarlo. Ahí termino, pastor. Ok, perfecto. Ok, perfecto. Entonces apaga el micrófono tuyo allí. Ahí lo apago. Ok. Entonces voy a comenzar yo. Desde ya. Bien, Dios le bendiga a todos los presentes. Antes quiero aclarar algo. Cualquier palabra dura que yo diga en este debate o que pueda parecer así no es de ninguna forma en referencia a mi hermano, porque no es católico romano. Él mismo ha dicho que es reformado. Así que no se malentienda de ninguna forma si yo en algún momento soy duro en lo que digo. Hoy estamos aquí para debatir un tema que es fundamental para entender el concepto de lo que significa ser un verdadero cristiano, porque hijo es un verdadero cristiano. La premisa que defenderé es clara. Una iglesia que comete o que ha cometido asesinatos a lo largo de siglos, es imposible que sus miembros, como regla general, sean hijos de Dios. A los que argumentan lo contrario, como mi hermano, les pido que escuchen atentamente, porque no solo mostraré que están equivocados, sino también expondré lo peligroso de esas creencias. Comenzaré citando a Jesús mismo, quien en el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 44, describe a los fariseos como hijos del diablo, a pesar de que ellos pertenecían a su propia fe y eran maestros de su propia fe, y destaca su inclinación al homicidio. Jesús no podía ser más claro. Ser homicida y ser hijo de Dios son dos condiciones mutuamente excluyentes. No se puede ser ambas cosas. Y es claro que no puede decir, bueno, a ver, no es que la Iglesia Católica de hoy en día son hijos y la Iglesia Católica de hace 500 años atrás, 600, 700 años atrás, por allá por el siglo XI, no lo eran. Eso no sería inconsistente, porque él está hablando de lo que es la fe, ¿ok? Así que tendría la misma fe aquellos que estos. Él tendría que defender a ambos grupos y en todos los tiempos al catolicismo. La Iglesia Católica torturó de forma institucional durante siglos en la Inquisición. Es importante señalar que esto no fue un líder corrupto, abusivo, que cometió algún crimen, sino una continuidad de crímenes y abusos a lo largo de siglos, abusos institucionalizados, con todo el derecho del propio Vaticano. Hijos es un sustantivo que, usado en el panorama espiritual, es mucho más que simples criaturas. Si fuera por ser criado por Dios, bueno, hasta el diablo es hijo, porque ahí aparece como hijo en el libro de Job, capítulo 1, y inclusive el virus de la influenza también podría hacerlo, porque es un organismo vivo y Dios es el creador de toda la vida. Así que lo que está defendiendo hoy mi oponente es hijos respecto a ser herederos de las promesas del Padre y tener plena comunión con Él en Cristo, que es cosas muy distintas y muy diferentes. Es bien curioso que mi hermano, siendo calvinista,
tiene como base de ser hijo la relación que tienen con el Padre, entendiendo yo que el calvinismo asume que hay personas que han sido elegidas por Dios para salvación y otras que han sido o no elegidas o simplemente dejadas. No sé cuál es la postura específica de mi oponente en este caso. Así que esto yo veo un poco de problema aquí para decir los católicos son hijos de Dios. Ahora, vamos a ver las diferencias entre verdaderos cristianos y religiosos o fanáticos. Es crucial hacer distinción entre verdaderos cristianos y religiosos o fanáticos cristianos de cualquier orden. Los verdaderos cristianos son aquellos que han experimentado una regeneración espiritual, como también él dijo, y que muestran los frutos del Espíritu Santo en sus vidas. Los religiosos o fanáticos, por otro lado, son aquellos que pueden hablar el lenguaje de la fe, pero cuyas acciones demuestran que obran según la carne, no según el Espíritu. Es importante entender que mi oponente hoy no viene a defender la excepción, sino la regla. Pongamos atención en esto, porque yo también creo que dentro de la Iglesia Católica hay excepciones que son hijos de Dios. Pero él no viene a defender que en la Iglesia Católica hay hijo de Dios. Él viene a defender que el católico es hijo de Dios. Así que por regla general, ¿verdad? Yo defiendo que los evangélicos protestantes somos hijos de Dios por regla general, a pesar de que hay algunas excepciones. Pero él no está defendiendo que los católicos por regla general no son hijos de Dios y hay algunas excepciones. Él está defendiendo que los católicos por regla general son hijos de Dios y hay algunas excepciones que no lo son. Si mi oponente dijera, yo defiendo que algún otro católico es hijo de Dios, yo estaría de acuerdo. Pero él no viene aquí a defender eso. Él está defendiendo que por regla general los católicos son hijos. A lo largo de la historia hemos visto ejemplos claros de esta institución que el nombre de Cristo, y es lo más peligroso, ha cometido actos atroces, incluidos asesinatos. Piensen en las cruzadas, la Inquisición y otros episodios oscuros. ¿Podemos realmente decir que estos individuos o institución eran o son hijos de Dios? La respuesta, a mi entender, es un rotundo no. Claro, mi oponente, mi amado hermano, podrá decir que en la Reforma también hubieron actos malvados, y yo estaría de acuerdo con él, pero eso no fue institucionalizado a través de la historia de siglos. Eso fue un lapsus de tiempo en la historia. Pero cuando hablamos del catolicismo, estamos hablando siglos de perpetuo uso. Es un rotundo no. Veamos, Mateo capítulo 7, verso 21, Jesús mismo advierte: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. Mi oponente va a asumir que el católico, por tener un credo apostólico y recitar todos los días creo en Dios Padre, es ya automáticamente, o al menos podemos asumir que es hijo de Dios. Pero el Señor Jesucristo niega esto de una forma rotunda. Dice que no. Es el que hace la voluntad de mi Padre, no simplemente el que le llama Señor a él. Pongamos atención en esto también. Ahora, hay contradicciones internas en la postura de mi oponente. Es hora de abordar la postura de mi oponente, quien argumenta que los miembros de una iglesia que practica, ojo, y esto no es un ataque a mi oponente, porque él no pertenece a esta iglesia. Él es como especie de un abogado, ¿verdad? En este caso. Así que él está simplemente defendiendo a un acusado y yo voy como fiscal a acusar al acusado. Una iglesia que practica o ha practicado el homicidio por muchísimos siglos puede ser considerado hijo de Dios. Esta afirmación es una contradicción interna que socava la integridad del propio mensaje bíblico. Imagínense a un Dios que permite que sus hijos violen uno de sus mandamientos sin un mandato de él, por supuesto, hacerlo. No matarás, en Éxodo 23. Esto sería, a mi modo de ver, un poco y hasta irracional, y haría que Dios fuera contradictorio, lo cual teológicamente no es posible. Entendamos la naturaleza de Dios, que mi hermano como calvinista la estudia muy bien, porque si en algo son buenos los calvinistas es estudiar la naturaleza divina. Dios es amor, justicia y santidad. 1 Juan 4:8 dice que Dios es amor. Sin embargo, ¿qué tipo de amor permitiría a sus hijos cometer asesinato a lo largo de siglos? No. Vemos la iglesia católica hoy cambiada, pero no cambiada por su fe, cambiada por la sociedad, porque vivimos en un mundo moderno. Y al ser un mundo moderno, una declaración universal de los derechos humanos en el 1948 que prohíbe expresamente la persecución religiosa, entonces la iglesia católica más bien está cruzada de manos y no puede hacer lo que durante siglos ha ejercido. Así que no podemos ver esto como una conversión del catolicismo. Y el catolicismo se convirtió ahora en cristiano. No. No. Eso sería igual que los musulmanes en Europa.
o en América. Segurito que no pueden hacer lo que hacen en Afganistán. Entonces, pongamos esto atención, porque el Papa, ya sabe, con su sonrisa y todas estas cosas y este mensaje bien bonachón, está queriendo decir nosotros hemos cambiado y han pedido perdón. No, en realidad las leyes han sido las que han cambiado. La Iglesia Católica hoy no tiene el poder. El poder lo tiene Estados Unidos, Europa y algunas otras potencias, los cuales no permitirían que la Iglesia Católica hiciera lo que antes hizo. No sé si hoy el Papa quisiera castigar al rey de Francia como lo hizo en la época medieval, el rey de Francia sería que castigara al Papa. Entonces, estamos viendo un cambio de contexto, no un cambio espiritual ni un cambio de conversión. Debemos comprender que la salvación viene con la justificación y la santificación, que también estudia muy bien mi oponente. La justificación es un acto de Dios, un acto divino, donde Él nos declara justos por la fe en Cristo. La santificación es un proceso en el cual somos conformados a la imagen de Cristo, es decir, de hijo, lo que mi hermano entiende como perseverancia de los santos. ¿Dónde está la perseverancia de los santos como regla general de la Iglesia Católica? Que es una iglesia que más bien se advoca por completo en lo que es la religiosidad popular y el culto que hace cada cual. Y se llaman así mismo católicos. Entonces, cuando hablamos del catolicismo, estamos hablando de los billones de católicos que se nombran católicos a lo largo del mundo entero, y no estamos hablando de San Francisco de Asís, que yo pudiera estar de acuerdo que era un hijo de Dios, o no estamos hablando de Agustín de Hipona, que yo también estaría de acuerdo que es un hijo de Dios. O inclusive Tomás de Aquino, que también estaría de acuerdo que era un hijo de Dios, a pesar de que vivieron también en épocas demasiado convulsas. ¿Ok? Entonces, pongamos atención en esto. El catolicismo da muestra de santificación como cuerpo. Por regla general, la respuesta es no, pero algunos sí lo hacen. Hay sacerdotes metidos en África, hay monjas cuidando enfermos en los países musulmanes, y para estas personas, aunque estén en una religión que no es la mía, yo tengo mi más profundo respeto y admiración, pero esto no es el catolicismo. El catolicismo es el 12 de diciembre, allá en la Guadalupe, gente arrastrándose. Eso no se ve en el cristianismo protestante, excepto en algunas sectas que todos sabemos que son sectas. Note que mi oponente ha hablado de un protestantismo histórico. ¿Ok? Entonces él está dejando afuera estas sectas que al fin y al cabo practican lo que practica por regla general el catolicismo. Jesús advierte en Mateo capítulo 7, verso 15 sobre los falsos profetas que vienen con piel de oveja. Y ahí vemos los papas que han habido a lo largo de la historia. Pocos papas han tenido un buen testimonio a lo largo de la historia. Muy poco. Dime cuál. En la época moderna todos tienen grandes y temibles escándalos. Inclusive dentro del propio catolicismo tienen grandes y temibles escándalos. Benedicto XVI tuvo que renunciar por los escándalos que tenía. Si seguimos la lógica de mi oponente hasta su conclusión, enfrentamos un dilema teológico insuperable. O Dios está en contradicción con sí mismo, permitiendo que sus hijos violen sus mandamientos, o la Biblia es errónea en su enseñanza sobre Dios y la santidad. Ambas conclusiones son inaceptables para cualquier cristiano que toma en serio la Biblia por encima de este nuevo espíritu de ecumenismo que hay en el día de hoy, con el cual yo no estoy de acuerdo. Por lo tanto, la postura de mi oponente, bajo mi prisma, yo creo que no es correcta tanto lógica como teológicamente. ¿Ok? Vamos a entender esto. Deseo profundizar un aspecto crucial que separa a los verdaderos cristianos de aquellos que solo tienen una forma errada de piedad. Mi argumento no solo se basa en las doctrinas erróneas de una iglesia sino también una iglesia que permite cuestiones atroces a lo largo de la historia. Hablamos de pornografía, hablamos de ventas de ministerios, hablamos pero cuestiones literalmente salvajes a lo largo de su historia. Es claro que yo no puedo decir que una persona no es hijo de Dios solamente porque practica una doctrina errónea. Pero cuidado con esto, ¿verdad? Porque en mi tiempo de reputación voy a hablar muy bien sobre lo que es el testimonio del espíritu que habló mi oponente. No lo voy a tocar ahora porque es el tiempo tan solo de mi exposición de argumento. Las doctrinas erróneas no son suficientes para declarar a alguien fuera del reino de Dios. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero es vital que comprendamos que yo le estoy tomando en cuenta tan solo las múltiples doctrinas erróneas que comete el catolicismo, sino más bien el patrón sostenido de frutos que han tenido a lo largo de la historia. Eso es lo que me dice a mí.
Y decir que son creyentes, bueno, tendríamos que entonces creer creyentes a los mormones, creer creyentes a los testigos de Jehová, porque ¿qué nos justificaría decir que un católico que dice ser creyente es un hijo de Dios y un mormón que dice ser creyente no es un hijo de Dios? Hablando en plata, ya que creemos, tanto mi oponente como yo, que la Iglesia Católica tiene algunas doctrinas erradas y también los mormones tienen algunas doctrinas erradas, ¿qué nos podría hacer diferencia entre el uno y el otro? Un testigo de Jehová que es capaz de morir por su fe. No me pongan transfusiones, yo quiero morir por mi fe. ¿Qué es lo que nos dice a nosotros que no son hijos de Dios? O también tendríamos que incluir a los testigos de Jehová dentro de los hijos de Dios, y el catolicismo, es decir, el cristianismo entonces se convertiría en el relativismo que tanto trató de evitar mi oponente y que claro, yo sé que él está en contra de ello. Entonces, un verdadero hijo de Dios puede errar en alguna otra doctrina debido a la falibilidad humana. Pero ¿qué sucede cuando tenemos un patrón sostenido de doctrinas erradas que directamente contradice la palabra de Dios? Y aún más, ¿qué sucede cuando estos errores doctrinales están acompañados de frutos malignos como la violencia, el homicidio, el fanatismo, una religiosidad popular absolutamente sin control, una falta de magisterio absoluto de la Iglesia Católica, porque no enseña a las masas? El calvinismo enseña muy bien a sus feligreses. ¿Y por qué no lo hace la Iglesia Católica? Porque simplemente se lavan las manos como Poncio Pilato y dice, si ellos quieren arrastrarse con imágenes, nosotros les enseñamos eso, pero si ellos quieren hacerlo, que lo hagan. Entonces, ¿cómo una iglesia va a ser hija de Dios que ni siquiera se preocupa por las almas que piensan que sí lo son? Bueno, yo veo aquí bastante problema, y por eso yo creo que la Iglesia Católica existe en hijo de Dios. Sí, yo sí lo creo. Conozco buenos católicos, pero creo que por regla general el católico no lo es, y por lo tanto esa es mi postura que defiendo. Ok, tiempo. Muchas gracias, pastor. Ok, entonces ahora tendrías 15 minutos de refutación de argumentos. Bien. Cuando empieces, te pongo. Bueno, muchas gracias. El pastor, uno de los argumentos que el pastor esgrime es que la Iglesia Católica ha cometido sistemática e institucionalmente muchas atrocidades, asesinatos y prevaricaciones a lo largo de la historia, lo cual invalidaría que una persona o un creyente que se adscribe a esa institución tenga derecho a ser llamado cristiano, ¿no? Por los frutos de la comunidad a la que pertenece. Si nosotros hiciéramos extensiva ese razonamiento, también quedaría invalidado el protestantismo como denominación o como iglesia, ya que la matanza de brujas en Estados Unidos se dio por manos de la Inquisición protestante. La muerte de Servet fue por orden de Calvino. La matanza de Enrique VIII, que mandó a matar a 1000 monjes dominicos en Inglaterra. El obispo Rochester mandó a matar 6 monjes cartujos en el siglo XVII. Es más, el exterminio que hizo la colonización protestante en Estados Unidos de indígenas. De hecho, nosotros los hispanoamericanos somos criollos porque tenemos sangre indígena en nuestras venas. En cambio, los estadounidenses son de raza inglesa porque exterminaron a todos los indios. Entonces, con esto no estoy queriendo decir que el protestantismo sea malo. Lo que estoy diciendo es que ese razonamiento no es suficiente para invalidar que alguien pueda ser o no cristiano, ¿no? Yo voy a basarme en 2 principios teológicos que quiero sostener para esto. Romanos 8:27 nos dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Es Dios el que tiene el derecho a discernir quién es absolutamente y espiritualmente hijo de Dios y quién no. Por eso yo empecé el debate sosteniendo que esto era un debate en términos socioeclesiales, en términos de comunidades eclesiales y no tanto en términos espirituales, porque salvo que el pastor tenga
curiosa capacidad de discernir los espíritus o de ver en los corazones, él no podría saber quién tiene o no a Cristo en su corazón. El que tiene a Cristo tiene la vida y el que no tiene a Cristo no tiene la vida, pero nosotros no podemos juzgar eso. Y para eso me baso en Santiago, capítulo 4, versículo 11, que nos dice: hermanos, no murmuréis los unos contra los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, entonces no eres hacedor de la ley, sino un juez. Uno es el dador de la ley, que puede salvar y perder a los hombres. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a un hermano? Perdón. Entonces, claramente, siguiendo el principio de San Pablo también, nosotros tenemos que pensar que el hermano es superior a nosotros. Esa humildad nos va a alejar de la altiveza de los fariseos que llevaba justamente a Jesús a rechazarlo. No se olviden nunca que esa era la altivez de los fariseos cuando sentados, parados en el templo, decían: te doy gracias, Señor, porque no soy como este vil pecador, ¿no? Y yo creo que podríamos estar imitando esa conducta si le decimos a Dios: te doy gracias, Señor, porque no soy como este católico, ¿no? Dios rechaza al soberbio de corazón. El que se exalta será humillado y el que se humilla será exaltado. Claramente nuestras doctrinas y nuestra manera de interpretar las doctrinas nunca puede ser una regla positiva para juzgar las creencias de otro hermano. ¿Por qué? Y porque claramente en el protestantismo tampoco hay una unidad absoluta. Yo he tenido en mi canal un debate con Néstor Díaz sobre el paido bautismo y el credo bautismo. Los bautistas aceptan, y los metodistas y luteranos aceptan el bautismo de niños, y otros aceptan el bautismo de adultos, son anabaptistas. Algunos aceptan el bautismo regenerativo, otros no lo aceptan. Unos aceptan el libre albedrío, otros la predestinación. Unos son dispensacionalistas como Scofield, otros son de la teología de los pactos. Digamos que la variedad de creencias que hay en el mundo protestante nos inhabilitaría para tomar la doctrina como criterio para incluir o para excluir a alguien dentro de la familia del cristianismo. Es por eso que nosotros aceptamos como una definición funcional del criterio identitario el credo de los apóstoles, porque es el criterio más universal, es el criterio que acepta la Iglesia Ortodoxa, es el criterio que acepta la Iglesia Romana, es el criterio que acepta la Iglesia Metodista, la Iglesia Presbiteriana, la Iglesia Luterana, la Iglesia Bautista, ciertas iglesias bautistas, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera termina siendo un criterio universal para discernir quién tiene doctrina cristiana. Aunque no estemos de acuerdo en todo, eso siempre lo voy a decir, nosotros no estamos de acuerdo en todo. Pero eso no significa que yo pueda juzgar el corazón de un hermano. En términos relativos, los católicos son hijos de Dios, salvo que Dios diga lo contrario. ¿Por qué? Porque ellos se adscriben a una iglesia que es cristiana, al igual que la nuestra. Es decir, si la Iglesia Católica nos reconoce a nosotros, como los protestantes, como hijos de Dios, y nos reconoce como miembros de la Iglesia cristiana, ¿por qué nosotros no podemos hacer lo mismo si nosotros tenemos que mirar a Cristo y no al hermano ni al pecado del hermano? Y cuando nosotros decimos que un católico es hermano nuestro, no lo decimos con la altivez de creer que nosotros somos los que juzgamos los corazones, simplemente que ponemos los ojos en Cristo, que es el autor y consumador de la fe. Y sabemos que los católicos aman a Cristo, al menos están llamados a hacerlo. Y nosotros los protestantes amamos a Cristo, o al menos estamos llamados a hacerlo. Entonces nosotros no podemos separar el trigo y la cizaña. Separar el trigo y la cizaña es justamente hacer esto, ¿no? Decir, él está bien, él está mal. Este se salva, este se pierde. Él es hijo de Dios, este es hijo del diablo. Este es cristiano, este no es cristiano. Claramente nosotros tenemos muchas herramientas para discernir doctrinas verdaderas de doctrinas falsas, espíritus buenos de espíritus malos, pero en términos relativos siempre en el correlato de fuerzas de una existencialidad eclesiástica, pero nunca en términos absolutos como para decir todos los miembros de esta comunidad son hijos de Satanás o
los miembros de esta iglesia no son cristianos. Por eso yo decía, yo no puedo afirmar que los mormones o testigos de Jehová no son cristianos. Yo lo único que puedo afirmar es que no están dentro de las tradiciones teológicas que las iglesias cristianas reconocen como cristianas propiamente, ¿no? Pero claro, es un debate socioeclesiástico. Nosotros no podríamos ingresar en el espíritu de un testigo de Jehová para saber si tiene a Cristo en su corazón o no lo tiene, ¿no? Y en definitiva, parecería que esto es lo que le interesa dilucidar al pastor. Hay cuestiones que le tocan a Dios, ¿no? No separen el trigo de la cizaña hasta el tiempo de la siega, porque quitando la cizaña muchas veces vamos a arrancar el trigo. La Iglesia Católica es una iglesia cristiana porque Cristo murió por la iglesia. Nosotros creemos que la iglesia es invisible y es universal y está compuesta visiblemente por creyentes e incrédulos, por trigo y cizaña, y la iglesia, el remanente fiel, está compuesto por todos los predestinados desde antes de la fundación del mundo. Pero claramente, como nosotros no podemos saber quién fue predestinado y quién no fue predestinado, entonces tenemos que convivir todos en el amor de Cristo y con la tolerancia y la paciencia y la mansedumbre que nos caracteriza para que sea Dios el que al final en la siega pueda separar el trigo de la cizaña, las ovejas de los cabritos. Pero eso es algo que hace Jesús en el juicio de las naciones y eso es algo que hace el Padre al final de los tiempos, ¿no? No obstante, y repito, mi afirmación no es absoluta. Yo no estoy diciendo que todos los católicos absoluta y espiritualmente han nacido de nuevo. Lo que estoy diciendo es que pertenecen a una comunidad cristiana y en todo caso quien tiene el derecho de discernir la vida espiritual de los católicos son los pastores de la Iglesia Católica. El pastor no puede juzgar la vida espiritual de la Iglesia luterana. Él está llamado a pastorear a su grey, a la grey pentecostal de su iglesia. Y el pastor no va a rendir cuentas por la vida espiritual de los luteranos o los presbiterianos. El pastor va a rendir cuentas por las ovejas que él está pastoreando. Entonces, y eso lo explica Jeremías 39 y Ezequiel 34. Entonces creo yo que entendiendo todo esto podemos debatir con los católicos, como de hecho yo lo hago, debatir, estar en desacuerdo con algunos pensamientos, con algunas maneras de interpretar las escrituras, pero de ninguna manera se me ocurriría negarle a la Iglesia Católica el derecho de llamarse Iglesia Cristiana, al igual que la Iglesia Católica tampoco me niega a mí y como miembro de la Iglesia Metodista a presentarnos como una familia dentro del cristianismo. Me parece que esto es la manera más sana de vivir las relaciones entre cristianos. Me parece que es la manera más correcta, la más cristiana, la más humana, la más ética, la más moral. No es un criterio relativista, porque yo no estoy diciendo que todos son hijos de Dios de la misma manera, pero como no lo puedo discernir, porque es Dios el que discierne los corazones y el que escudriña las mentes y los espíritus, solo nos queda el amor y el respeto. Y obviamente que siempre la exhortación, exhortaos los unos a los otros, ¿no? Nosotros nos tenemos que exhortar hacia la verdad, pero nunca desde el juicio, de decir, no, vos no sos hijo de Dios. Pero bueno, incluso con todo esto también yo podría estar equivocado. Así que, pastor, con esto termino mi exposición. Seguramente me queda un poquito de tiempo, pero ahí termina mi exposición. Ok, perfecto. Entonces ahora yo voy a comenzar mis 15 minutos de refutación. Vámonos a... Ya. Bueno, mi oponente hizo unos cuantos malabares, pero de todas formas son justificados en este debate que es un poco retórico. Vamos a ver una cosa. Si son hijos de Dios solo porque Dios da testimonio a su espíritu o a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, el problema es que los testigos de Jehová también dicen que que ellos tienen el testimonio de ser hijos. Y los mormones también dicen que ellos tienen el testimonio de ser hijos. Y los nicolaitas lo tenían y los gnósticos con toda seguridad también lo tenían, incluso muchos fueron mártires. Tendríamos que entonces aceptar que todo el cristianismo, y entonces mi oponente estaría entrando ya en un universalismo mucho más peligroso que solamente considerar al catolicismo. Si ustedes ven su primera intervención,
van a ver que él toma como hijos de Dios solamente a 3 ramas del cristianismo. Número 1, la rama católica latina, es decir, o romana. Número 2, la rama griega ortodoxa. Y número 3, la rama protestante histórica. Me gustaría que cuando él venga, él explicara bien qué cosa son los protestantes históricos, porque estaría tal vez dejando a muchas iglesias evangélicas que tal vez el protestantismo histórico no considera históricas, y tendría entonces a los católicos como hijos y a las iglesias protestantes no históricas como no hijas, entendiendo que estas iglesias protestantes también dan testimonio y no solo, ¿verdad? Es decir, que en la predicación del evangelio un montón de cosas que los católicos no hacen porque ni siquiera cumplen la gran comisión, lo que se llaman es debates en la internet por simplemente defender la institución, pero nunca los vemos. En realidad, ojo, estoy hablando como regla general siempre, porque hubo un Francisco de Asís que le fue a predicar a los musulmanes, y yo hablé de monjas que están en los países musulmanes. Ok, entonces él tendría que definir por qué razón dejó afuera las demás iglesias. ¿Por qué estas iglesias no son asumidas como hijos de Dios? Si estas iglesias también dicen que el Espíritu da testimonio a su espíritu de que son hijos de Dios. Entonces yo creo que mi oponente solamente aquí está defendiendo un argumento histórico. En realidad no es un argumento como hijos, sino es un argumento de un cristianismo histórico. Él tiene en su mente, en su corazón, y es totalmente respetable, que hay ramas históricas más antiguas que son, vamos a decir, que los padres del cristianismo, y estas ramas entonces son los que son hijos de Dios. Él tendría que aclarar este punto. Si todo el que les dice que el Espíritu Santo da testimonio a su espíritu, tendríamos que respetarle que ellos digan que son hijos de Dios, ¿cómo entonces él deja fuera algunos como los mormones? ¿Acaso los mormones? Tú le preguntabas a mi hermano Jonathan, un mormón, si ellos creen que el Espíritu no le da testimonio a su espíritu que son hijos, con toda seguridad ellos van a decir que sí. ¿Y por qué entonces tú le niegas a ellos? Ellos también creen en Jesucristo. Los gnósticos también creían en Jesucristo. Era un problema doctrinal lo que ellos tenían, no un problema de credo. Ahora, ¿qué es lo que convierte a alguien en hijo de Dios? Y él lo dijo bien claro, y en esto estoy de acuerdo, que haya nacido de nuevo. Él habló del nuevo nacimiento. Pero por regla general, ¿nosotros vemos el nuevo nacimiento con el pueblo católico? Claro que no. Si lo vemos en las fiestas patronales, todos armando unas cuestiones, pero completamente fuera de lo que la Biblia habla, culto racional. Y cabe decir que si hay una iglesia que guarda el culto racional, es la iglesia calvinista. Una liturgia bien medida, bien programada. ¿Es eso lo que hace el catolicismo como regla general? No lo hace, mi hermano Jonathan. El catolicismo no se parece en nada a usted. Aunque tú te quieras de alguna forma parecer a ellos. Ellos no se parecen a ti. Él dice que no se puede saber quién es y quién no. Pero Jesús dijo que por sus frutos los conoceríamos a las demás personas. Y si bien esto no es infalible porque nos pueden engañar, una persona puede aparentar buenos frutos y en realidad no serlo. El propio Juan el Bautista dice, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Así que ellos venían, pero sí podemos ver los malos frutos. ¿Son frutos de cristiandad lo que el catolicismo a lo largo de la historia ha dado? No. Él dio un argumento que lo voy a tocar un poquito más adelante, pero voy a comenzar ahora, de que yo estoy diciendo que por la mala actitud de la institución, entonces ninguno podría ser llamado hijo de Dios. Yo no dije eso. Yo no dije que los católicos actuales tendrían que ser juzgados por lo que hizo la institución medieval, sino que dije que si él está defendiendo que el catolicismo son hijos de Dios por su credo, él tendría que defender al catolicismo en toda su historia y no solo cuando las leyes internacionales les prohíben hacer las cosas que siempre hicieron. Entonces, la pregunta es, ¿son solo los actuales hijos de Dios? Estaríamos un poco más de acuerdo que ahora hay más hijos de Dios que hace 700 años. Pero tú tendrías que defender toda la historia del catolicismo, porque tú te estás basando no en la actitud, sino en su credo y en que ellos dan testimonio, dicen que dan testimonio de que el Espíritu dice que son hijos de Dios. Y este testimonio, este credo, como tú bien lo dices, lo ha tenido el catolicismo a lo largo de toda su historia. Así que hoy tú no estás defendiendo tan solo al catolicismo actual como hijo de Dios. Tú estás defendiendo también al catolicismo
de la época homicida como hijo de Dios. Y por eso yo entonces te puse ese testimonio. No sé si me entendiste mal. Ahora, Jesús hacía la afirmación, la cual mi hermano llama temeraria. Le decía a los fariseos que eran hijos del diablo, pero espera tu momento, que estos hombres eran hijos de Abraham. Es decir, tenían toda la tradición histórica para considerarse parte del pueblo. Toda la tradición religiosa para considerarse parte del pueblo. Tenían toda la ley, el credo, inclusive Pablo en el capítulo 9 del libro de los Romanos, dice que de ellos es la promesa, el pacto, la promulgación de la ley y todo. Pero aún así, el Señor Jesús hacía una exclamación temeraria. Yo creo que no. Él tan solo se acogía a la verdad. Ahora, mi hermano puede decir, sí, pero tú no eres Jesús. Y yo estoy completamente de acuerdo con eso. Él entró al templo y sacó a los vendedores. Yo no puedo hacer eso. Yo no puedo entrar allá al Vaticano y sacar a los que están ahí cometiendo cosas, actos viles. Pero no solo era Jesús, sino que Juan dice claramente que el que no ama a su hermano no ha conocido a Dios. Y cómo el catolicismo va a dar muestra de amor hacia la cristiandad, si a través de todos los siglos persiguieron a la cristiandad. A todo el que no era católico lo persiguieron de forma absolutamente despiadada. Claro, mi hermano me podrá decir que bueno, que yo caigo también en el mismo error porque yo no amo al católico como regla general. Pero el problema es que primero el católico me demostró que no era mi hermano. Y entonces por eso yo no estoy necesitado delante de Dios de hacerlo. Porque sus frutos históricos a lo largo de toda la historia como catolicismo, no como un simple periodo de la historia actual en una época moderna que ahora hasta el Islam son buena gente. Es decir, ahora todo el mundo es buena gente. Ahora hasta los chinos son buena gente, los rusos son buena gente, aquí todo el mundo es buena gente en este tiempo. No, pero tenemos que juzgar las cosas por su origen, porque en su origen está su raíz. El catolicismo no es algo de ahora, el catolicismo es algo de siglos. Yo no dije que por los crímenes pasados los actuales no son hijos, sino que dije que por su credo el catolicismo son hijos si son hijos de Dios por su credo, él tendría que defender toda la historia del catolicismo y el catolicismo como hijo de Dios de forma general, aun cuando sus crímenes decían todo lo contrario. Él dice que yo no podría decir que es hijo de Dios, que él no es hijo de Dios, pero está diciendo que sí. Él sí puede decirlo. Él dice el católico es hijo de Dios. Es decir, yo no puedo decir que no es hijo de Dios, pero él sí puede decir que es hijo de Dios. Bueno, esto es lo mismo, simplemente a la inversa. Tú no eres Dios para decir que yo soy hijo de Dios y yo no soy Dios para decir que no soy hijo de Dios. Que esto que estamos debatiendo entonces. De alguna forma tú estás afirmando algo y yo lo estoy negando. Así que no estamos siendo Dios, estamos dando nuestra opinión solamente. Ok, él dice que yo actúo, o yo no, ¿verdad? Tal vez yo no, pero él dice que yo no actúo como el fariseo, que yo actúo como el fariseo, o yo no, pero él puso un ejemplo solamente. No va a pensar que soy yo. Yo no soy como este católico. El problema, mi hermano Jonathan, es que yo no estoy siendo juzgado en este debate. Así que lo que yo soy o lo que yo no soy es irrelevante. Nosotros estamos juzgando quién es otro, si lo es o no lo es. No nos estamos alegrando de que él sea así. Por todo el contrario. Ojalá no fueran de esa forma. Ojalá fueran como tú. Ojalá fueran como yo, pero desgraciadamente no lo son. Y los vemos en las fiestas patronales cuando el calvinista ha hecho algo semejante. Yo nunca los he visto de esta forma. Cuando el calvinista ha hecho algo de lo que hace la Iglesia Católica, jamás los he visto de esta manera. Ustedes practican un culto racional. Y por eso, aunque tú dices que tenemos diferencia, yo te voy a considerarte hijo de Dios, porque tus frutos lo dicen. La doctrina y la vida, como dos caras de la misma moneda. Si tu doctrina es correcta, debería de reflejarse en tu vida, que da frutos del Espíritu Santo. De manera similar, si estás viviendo una vida llena del Espíritu, entonces tu doctrina debe estar alineada con la palabra de Dios. No puedes tener uno sin el otro y aún considerarte un hijo de Dios. Es claro que podemos equivocarnos. Y tú mismo dijiste, yo puedo equivocarme. Ojo, yo también puedo estar equivocado. Ni tú ni yo nos consideramos infalibles. Pero espérate, que tú estás defendiendo una iglesia como hijo de Dios que se considera infalible teniendo así
inclusive un atributo divino, lo cual tanto tú como yo deberíamos de entender que es una blasfemia. Así que aquí no se está hablando de simples y pequeñas doctrinas y pequeñeces. Aquí se está hablando de robo y hurto a atributos divinos. Ahora, podrías preguntarte, ¿por qué es tan peligroso tener una doctrina errada? La razón es que tus doctrinas, las doctrinas informan a tus acciones, y por eso el catolicismo lo vemos en una desenfrenada idolatría. No todos, yo estoy convencido de que todos los católicos no son iguales, pero por regla general, el católico practica una religiosidad popular completamente desmedida. Y aunque entonces un apologista católico diga, eso no lo manda el magisterio, ¿qué es lo que dice la escritura? Ay de los pastores que se apacientan a sí mismos. Ay de la atalaya que ve venir el mal de lejos y no advierte al pueblo. De hecho, el pueblo morirá por su pecado, mas yo demandaré su sangre de su mano. Cada pastor calvinista, cada pastor metodista de los cuales tú has hablado, cada pastor presbiteriano de los cuales tú has hablado, todos y cada uno de sus servicios amonestan al pueblo de cualquier cosa errada o torcida que el pueblo comete. Cuando el catolicismo romano ha sacado una bula, ha sacado un documento oficial que informe a todos los católicos que viven en ignorancia que lo que están cometiendo es idolatría, arrastrándose con imágenes y dando un culto desmedido que ya no sería racional. No sería tan solo la admiración a una figura histórica, a una figura religiosa, a una figura espiritual como María, como los apóstoles, sino es un culto absolutamente desmedido. ¿Cómo tú crees que una iglesia es hija de Dios si ni siquiera ella puede enseñar a sus discípulos que es correcto? ¿Acaso la Escritura no nos dice a ti y a mí que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad? ¿Por qué razón el Espíritu no guía a la verdad a esa iglesia? Porque es de las más antiguas y todavía anda torcida. Tú hablaste de los atropellos del protestantismo, sí, pero mira, el protestantismo lleva 500 años y le tardó 100 años a arreglarse, por favor. En 100 años o 200 años ya no existía vamos a decir que un Calvino que quería ahorcar a alguien. Pero ¿cuándo se va a arreglar el catolicismo? Durante siglos de siglos de siglos. Ahora, mi hermano, ahora que las leyes les impiden ser así, no. Yo no veo ninguna justificación, ni siquiera la más pequeña, para llamar de forma general, vuelvo y repito, al católico hijo de Dios. Pero sí creo, y lo he creído siempre, y lo voy a seguir creyendo, que dentro de la Iglesia Católica hay hijos de Dios y hay salvos, porque siempre hay un remanente. Pero aquí estamos hablando en regla general y no en base a excepciones particulares. Entonces yo al menos no veo nada que me señale hacia lo que tú crees, pero igualmente respeto tu opinión. Ok, yo lo voy a dejar aquí también. Perfecto, voy a apagar mi tiempo. Ok, entonces, bien, ahora tienes 5 minutos de conclusiones. Déjame ver un momentico para asegurarme. Bien. Un momentico para encender el cronómetro. Un momentico. Ok, sí, tienes 5 minutos de réplica o refutación y después 2 minutos de conclusión. Ahora tienes 5 minutos para tú contrarrefutar o apoyar tus argumentos, lo que tú quieras, y después 2 minutos de conclusiones. Bueno, ahí comienza. Comienza. Usted me escucha bien, ¿no? Bien. Bueno, sería fácil denostar a la Iglesia Católica armando una leyenda negra de la Iglesia Católica. Yo creo que lo que está haciendo el pastor es recortar la historia mala de la Iglesia Católica, presentar que los únicos frutos que dio la Iglesia Católica es muerte, mentira, engaño, idolatría, pecado y corrupción. Lo cierto es que la Iglesia Católica también ha hecho muchas cosas buenas que yo creo que como buen cristiano
uno tiene que también reconocer al hermano, ¿no? Es decir, si nosotros tuviésemos que juzgar a un hermano y le hacemos la historia negra, y si yo tengo que presentar solo los pecados de la vida del pastor, creo que también es Senado como diciendo, bueno, sí, si yo empiezo a relatar los 14.000 pecados que tenemos todos nosotros a lo largo de toda nuestra vida, tampoco pareceríamos muy cristianos que digamos, ¿no? Y lo cierto es que si decimos que en el protestantismo también los pastores se quedan con casas, piden autos, los pastores se hacen idolatrar. A mí hay pastores que me han dicho, yo hice milagros, así que vos no tenés autoridad sobre mí porque yo levanté muertos de la tumba y vos no. También vi en el mundo protestante metodista obispos casar a hombres, a 2 hombres. También vi en Córdoba a una iglesia metodista escribir una Biblia donde la homosexualidad no es pecado. También vi a la iglesia metodista argentina militar el aborto, defender el aborto públicamente, o sea, hacer militancia a favor del aborto y de la ideología de género y del matrimonio igualitario y del divorcio. Es decir, si nosotros hiciésemos la leyenda negra del protestantismo, no creo que seríamos vistos como mejores que ellos, ¿no? Yo creo que poner todo sobre la mesa implica también ser un poco justo en el juicio. De todas maneras, como dice Santiago, no tenemos que juzgar al hermano, ¿no? El pastor después nos dice, no importa si yo soy como el fariseo o no, porque acá lo que importa es qué es el católico frente a un análisis bíblico. Lo cierto es que el pastor solamente puede condenar a los católicos teniendo esa actitud, haciendo una leyenda negra de la Iglesia Católica, colocando su interpretación de la Biblia como la única interpretación válida para interpretar las Escrituras y sintiéndose moralmente superior a los católicos. Si ustedes se ponen a pensar que las condiciones procedimentales para que el pastor pueda condenar al católico, las 3 tienen que ver con la soberbia. Es decir, hacer una leyenda negra donde solo presenta los pecados de la Iglesia Católica y no las virtudes de la Iglesia Católica. Por otro lado, colocar su interpretación del cristianismo y de las verdades bíblicas como la única interpretación válida y ortodoxa para considerar creyente a alguien en base a la doctrina. Y por otro lado, considerarse superior moralmente a los católicos, puesto que el pastor no reconocería que los pecados que se le atribuyen a la Iglesia Católica se le atribuirían a él. Sin embargo, Santiago 2:10 nos dice, porque cualquiera que intente guardar toda la ley, pero solamente la ofendiese en un solo punto, se hace culpable de haberla violado por completo. Entonces, si yo le pregunto al pastor si ofendió la ley en un solo punto, el pastor me dice que sí. Entonces, el pastor delante de Dios va a ser tratado igual que la Iglesia Católica, habiendo violado toda la ley por completo. Entonces, de ninguna manera un juicio que está basado en la ley, el castigo y la leyenda negra y la superioridad moral pueden ser tomados como cristianos. Entonces, tanto estos 3 procedimientos por los cuales el pastor intenta decir que él es hijo de Dios, pero los católicos no, esos 3 procedimientos implican la soberbia. Y esa es justamente la condición por la cual Cristo excluye a alguien de la familia de Dios. Por eso lo excluía a los fariseos, porque los fariseos tenían este procedimiento. Ellos decían, yo estoy bien, el publicano está mal. Yo soy creyente, él no es creyente. Yo soy justo, él es pecador. Ese procedimiento implica la soberbia. Y ese procedimiento es el condenado por Cristo. Por eso Cristo dice que a los soberbios los vomita de su boca, que el que se exalta será humillado y que el que se humilla será exaltado. Yo no estoy afirmando que todos los católicos son creyentes, hijos de Dios y nacidos de nuevo en términos absolutos y espirituales, solamente en términos relativos y socioeclesiales. Estoy diciendo que la Iglesia Católica pertenece a la familia del cristianismo y por regla general todos los católicos son cristianos a menos que se pruebe lo contrario. Bien, ¿quién tiene derecho a probar que un católico no es cristiano? Primero, el Espíritu Santo. Segundo, el Hijo en el juicio final y el Padre. Y por último, los obispos de la Iglesia Católica, que son los pastores de los católicos. Ahí termino, pastor, y disculpe por haberme pasado un poco con el tiempo. No te preocupes. Yo te aviso nada más para que tú estés en un tiempo, pero puedes terminar la frase. No te preocupes por eso. Ok.
entonces ahora yo voy a tomar 5 minutos. Ok. Bueno, ¿yo acaso de alguna forma dije que mi oponente podría verse soberbio por él creer que los mormones no son hijos de Dios? Yo no dije eso. Entonces, esto es un ad hominem absolutamente innecesario, porque aquí obligatoriamente estamos juzgando un grupo religioso. Él está juzgando de una forma y yo lo estoy juzgando de otra. Yo no creo que él esté apapachando los pecados de ese grupo y él no tiene por qué creer que yo lo estoy juzgando de forma soberbia. Eso no tenía lugar aquí. Ahora, yo no he dicho que solo han hecho cosas malas. Eso no es cierto. Yo hablé de Francisco de Asís, hablé de Agustín, hablé de las monjas y los sacerdotes misioneros que se meten en lugares intrincados a predicar lo que ellos creen que es correcto y a cuidar a los enfermos. Eso no es cierto. Pero aquí no estamos juzgando individualmente a cada católico, porque no fuera imposible a mi oponente juzgarlo individualmente y a mí tampoco. Así que aquí estamos juzgando a la Iglesia Católica de forma general. Y generalmente lo que se ve en la historia, bueno, la historia habla por sí sola. Él habló de cosas malas que se hacen en las iglesias. Yo no hablé de cosas malas. Imagínate, mi hermano, si yo hablo de las cosas malas que se hacen en la Iglesia Católica. Bueno, e inmorales. No, es que no tendríamos para cuándo acabar. No, yo estoy yendo a hechos muy puntuales. Yo no estoy atacando con ad hominem al catolicismo como tú hiciste con los pastores protestantes. Yo no estoy diciendo que ese cura es esto y que aquel cura es lo otro y que aquel obispo es lo demás para allá y que aquella católica no quiere a nadie. Eso a mí no me interesa. Yo estoy simplemente poniendo sobre la mesa lo que una institución, que lo que estamos aquí juzgando, puede decir de sus congregantes. Más nada que eso. Él dice que yo lo único que hago es una leyenda negra. Esto no es cierto. Yo no he hecho una leyenda negra. Esto no es una leyenda negra lo que yo he dicho. Es decir, mira, yo no he inflado cifras. Yo no he dicho que la Inquisición se murieron 7 trillones de personas. Yo no he dicho que el catolicismo hace misas negras y sacrificios humanos abajo del Vaticano. Yo no he dicho absolutamente nada de eso. Así que no es cierto. Él dice que mi único argumento es una leyenda negra. Yo aquí no he usado ninguna leyenda negra. Yo he dicho lo que la Iglesia Católica por boca de sus papas han pedido perdón por ello. Así que yo lo que he puesto sobre la mesa son pecados confesos por el propio catolicismo. Así que es completamente injusto que el día que estos pecados confesos fuesen una leyenda negra, a tal punto que entonces el propio catolicismo se está inventando esa leyenda negra. Bueno, yo solo estoy diciendo lo que el propio catolicismo asume. Esto no se basa en juzgar a alguien individualmente, si va al cielo o no va al cielo, porque él me quiere poner a mí el papel de Dios. Yo estoy actuando soberbiamente, yo seré culpable porque el que cumple la ley en un punto se hace culpable de todo. Bueno, de esa forma entonces, ¿por qué razón la misma Escritura, el Nuevo Testamento, nos manda en múltiples ocasiones apartarnos de los que andan en malas obras? Porque el propio Juan dice que a algunos ni siquiera les digáis bienvenidos en nuestras casas porque nos hacemos cómplices de sus pecados? ¿Por qué Judas dice que algunos ni siquiera nos contaminemos con el sudor de su frente, de su ropa, perdón? Yo creo que Jonathan Ramos todavía practica la sola escritura como buen calvinista que es. Así que yo simplemente me estoy acotando al mandamiento bíblico. Yo no estoy haciendo de juez. Vamos a ver. Él ha puesto como argumento durante todo el debate que por creer ellos son hijos. Pero ¿qué cosa es creer? Porque creer tan solo no es una figura histórica, que Jesucristo como figura histórica, o creer quién es Él, que eres Dios. No. Creer es creer en toda la obra que Él hizo. Por ejemplo, mi hermano Jonathan Ramos está completamente seguro de que ha sido justificado porque la obra de Cristo es absolutamente perfecta en la cruz del Calvario. Pero por regla general el católico cree que no, cree que tiene que desarrollar buenas obras para poderse seguir justificando. Entonces, ¿está creyendo en Cristo? No, el católico por regla general no está creyendo en Cristo. El creer en Cristo supone también creer que Jesús pagó efectivamente por nuestros pecados en la cruz del Calvario, lo cual mi hermano Jonathan Ramos cree. Pero por regla general el catolicismo no cree en esto porque le suma a ese pago por los pecados
una pasadita en fuego, un rostizado en el purgatorio, así asumiendo que la obra de Cristo no fue hecha completa en la cruz. Entonces, ¿en verdad creen? Por regla general, no, aunque algunos sí. Tiempo. Ok, entonces ahora tienes 2 minutos para ya concluir, decir tus últimas palabras. Bien. Bien. Bueno, en general, los pecados de la iglesia nunca impiden que la iglesia de Cristo sea reconocida como tal, ¿no? Por ejemplo, en el capítulo 3 de Apocalipsis, el mensaje a Sardis es bastante cruel y la presenta como una iglesia muy pecadora, ¿no? Le dice, sé que tienes nombre de estar viva, pero en realidad estás muerta. ¿No? Es un juicio bastante fuerte a la iglesia de Sardis y sin embargo la iglesia de Sardis recibe la carta de Juan porque justamente es una iglesia cristiana. A la Odisea también dice, yo conozco tus obras que no eres ni frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, ¿no? Está haciendo una condena, pero sin embargo le dice, estoy aquí a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Sigue manteniendo la puerta porque Dios no quiere que nadie se pierda y quiere que todos se arrepienten y lleguen al conocimiento de la verdad. Creo yo que en términos absolutos nadie puede afirmar quién es y quién no es hijo de Dios. En términos relativos solo podemos afirmar que algunas obras son consonantes con la santidad cristiana, por los frutos lo conoceréis, que las doctrinas cristianas básicas son adscritas por las grandes religiones del cristianismo, que son la Iglesia Ortodoxa, la Iglesia Católica Romana y las iglesias protestantes. Para mí la Iglesia Pentecostal es una iglesia histórica y todas las ramas del pentecostalismo son históricas. ¿Por qué? Porque pertenecen al núcleo central de las iglesias wesleyanas. Por lo que tengo entendido, las iglesias pentecostales se sienten inspiradas por la tradición wesleyana, son iglesias wesleyanas que están inspiradas en Wesley, digamos, ¿no? Entonces, las iglesias wesleyanas son históricas porque Wesley fundó su iglesia en el año 1730, ya pasaron más de 300, 400 años de esa historia, entonces las iglesias pentecostales son iglesias históricas. No puedo juzgar la vida espiritual de la gente, solo puedo juzgar las doctrinas. Y los mormones no pueden ser de doctrina cristiana porque niegan el monoteísmo, que es básico del credo de los apóstoles. Y los testigos de Jehová no pueden ser cristianos porque niegan la divinidad de Jesucristo, que es básica en el credo de los apóstoles. Pero los católicos no niegan ningún aspecto del credo de los apóstoles y nosotros los protestantes tampoco. Y es por eso que pertenecemos a la gran familia del cristianismo y somos hermanos, no por lo que dice mi otro hermano, somos hermanos por la voluntad de Dios y es Dios el que decide quién es y quién no es su hijo. Entonces, solo podemos decidir socioeclesialmente quién pertenece a la gran familia del cristianismo y quién no. Pero incluso fuera de la gran familia del cristianismo puede haber hijos de Dios por los medios sobrenaturales y extraordinarios de la gracia. Así que bueno, le agradezco al pastor y a toda su audiencia por haber estado aquí acompañándonos en esta noche y escuchar nuestro debate. Ok, entonces déjame apagarte el micrófono. Ok, apágalo ahí. Bien, voy yo. Yo he sido muy claro. Para mí el creer, al parecer, es mucho más profundo que lo que es para mi hermano Jonathan. Para mí el creer no es tan solo recitar un credo, el cual han creído muchos grupos apóstatas a lo largo de la historia, porque es un credo histórico. Y sin lugar a dudas estoy seguro que mi hermano Jonathan no creería que muchos grupos apóstatas a lo largo de la historia que han tenido ese credo de alguna forma son hijos de Dios. Para mí el creer es mucho más profundo. Para mí el creer es creer en toda la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y para mí el creer es ser hecho a imagen de ese hijo de Dios para entonces ser hermanos. Porque somos hijos de Dios. Porque somos hechos a imagen de su hijo.
Y pese a salvas excepciones a lo largo de la historia, ese no ha sido el testimonio del catolicismo. Yo me voy a ir con la Biblia. Mateo 7, 15 al 20, por sus frutos los conoceré. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Tan solo por creer en un credo, ¿podrías pasar eso por arriba? Yo no lo hago. Primera de Juan 2:4, el que dice yo le conozco y no guarda los mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Podríamos pasar eso por alto? Yo no lo hago. Santiago 2:14, ¿de qué aprovechará el hermano si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y ojo, que esto no es salvación por obra, esto es una fe falsa, simplemente un credo. Es decir, estoy seguro que la iglesia de Santiago también sabía el credo, pero Santiago le decía que esa fe, hermano Jonathan, que tú crees que los hace hijos de Dios a ellos, no, esa fe no los hace hijos de Dios a ellos, porque esa fe está muerta. Segunda de Pedro 2:1, hubieron falsos profetas. Tito 1:16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Entonces, miren cuántas personas creían en el credo, porque estoy seguro que Pablo entendía que estas personas que profesaban a Dios creían en el credo, ¿verdad? Bueno, una forma ya del credo del siglo II, que es un poco más, vamos a decir, argumentativo, pero sí tenían la fe de los apóstoles. Mateo 25, Romanos 6, 1 y 2, Apocalipsis 3, 15 y 16, Lucas 6, 43, 45, 1 Corintios 6, 9, 10. Entonces, la base teológica y bíblica para creer que no solo por recitar un credo o por creer que un credo es cierto, se debe considerar a alguien hijo de Dios, es sumamente fuerte y sumamente abundante. Por lo tanto, yo me declaro absolutamente en desacuerdo con lo que ha planteado mi oponente el día de hoy, aunque lo amo en Cristo y sé que sus intenciones no son para nada malas. Ok, entonces lo dejo aquí y aquí queda concluido. Ahora va a tener un minuto para despedida, que no se puede hablar nada del debate, ni argumento, ni mira lo que dije, ni lo que dijo el otro, sino simplemente despedirnos de forma personal. Bien. Bueno, es la primera vez que estoy en el canal del Pastor Gutiérrez y con toda su audiencia. Hoy es la primera vez que platico con él así de manera directa. Y creo que ha sido provechoso. Me gustó el intercambio. Espero que para ustedes también haya sido provechoso. Y espero que, bueno, que en otra oportunidad podamos interactuar. Quizás ya no como un debate, sino como compartir algún testimonio o alguna idea sobre la teología evangélica, que es la que nos une al pastor y a mí. Así que, bueno, gracias, pastor, por la invitación y saludos a todos ustedes y bendiciones. Ok. Bueno, primeramente doy gracias a Dios Todopoderoso, que nos ayuda, ¿verdad? Siempre a defender lo que creemos correcto por su gracia y por misericordia. Le doy las gracias, hermano Jonathan Ramos, que por encima de cualquier, no sé, vamos a decir que algo que no estemos en desacuerdo, somos real y completamente hermanos y estoy seguro de que somos hijos de Dios. Así que, claro que sí, mi hermano Jonathan, estás súper invitado, solamente ya sabes cómo contactarme, me escribes. A mí no se me va a ocurrir porque siempre ando en otras cosas, pero si te ocurre algo, simplemente me escribes y lo hacemos. Gracias a toda la audiencia, donde quiera que nos ven. Mi hermano Jonathan tiene el permiso mío para subirlo en su canal si él gusta hacerlo. Tiene todos los derechos legales para eso. Y bueno, compártanlo, por favor, denle una manito hacia arriba y, ¿por qué no? Suscríbanse a reflexionesdelpastor.com, donde podrán ver más de estos debates. Dios les bendiga. Adiós. Amén.